Y en el día de hoy viene un abogado, legislador porteño por la coalición cívica. Antes se le decía despectivamente un Lilito, pero yo creo que lo han asumido y ya lo toman de buena manera. Es el señor Hernán Reyes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Diego? Bien, Era muchas así, ¿no? gracias. Antes era como, lo bardeaban, ¿no? Los Lilitos, pero después quedó. Pero, sí, orgullosamente Lilito. Y quizás tenía que ver con la edad, ¿no? Hoy, Ya no hay ninguno joven, decís vos. no, con la edad nuestra, que nos decían los Lilitos a los que estamos hoy dando vuelta. Sí. Entonces decían, bueno, sí. No, yo orgullosamente Lilito, es una marca que me enorgullece. Escúchame, Hernán. A ver, yo hice una presentación mínima, casi de Wikipedia. Si te preguntan quién sos, ¿vos cómo te presentás? Y yo, nada, hoy soy, bueno, uno empieza por lo más formal, ¿no? Soy abogado, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me interesó la política toda la vida, milité en el colegio secundario, y después rápido me metí en el partido. Pero cuando militabas en el secundario no existía la coalición cívica, ¿o sí? No estaba, no estaba. Yo ¿Dónde militabas? armé una agrupación independiente, se llamaba, Ah, Opción Independiente, en el Colegio Nacional 17, ahí en el Hidalgo y Rivadavia. sí. Y, y apenas entré, me acuerdo que yo en la primera reunión del colegio, viste, me puse a hablar, viste, Ujú. recién llegado. Y ahí el que habla ya lo quieren, viste, los trocos, esto, todo el mundo te viene a buscar. Yo decía, bueno, quería ser político, no sabía dónde. Mi viejo era radical, Ujú. alfonsinista. Yo andaba por los comités, dormía en los comités. Pero no quería, viste, engancharme con el partido. No es Pero una tenías cosa una que... casa donde ya se habla de política. Sí, yo tengo imágenes de estar sentado arriba a UPA de mi vieja, con Alfonsín enfrente en un acto, viste, comiendo la ensalada rusa y qué sé yo, ahí en Virasoro 955. Mi casa siempre hubo política. Y cuando entré al colegio, nada, me armé esa agrupación. Y de ahí milité mucho y bueno, llegué a ser presidente del centro de estudiantes. Siempre me interesó la política. Bien. Eso es como muy de... Leía el diario, Ajá. ¿viste? Sabía los ministros. Esas boludeces que te dicen, ah, mira, preguntale quién es el ministro de tal. Y el pibe la sabía, ¿viste? Con 12 años. Bien, estoy tosiendo en radio, que es algo que no se puede hacer en Está radio, ¿no? prohibido, Diego. Está prohibido, Pues pero bueno, me agarró un ataque de eso tos porque sos tremendo. un tipo nuevo que está Claro, aprendiendo. soy joven. Escúchame, vos sabías que Hernán Reyes en la ficción es un narcotraficante brasileño, ¿no? Sí, lo ¿Sabías esa sé, historia? en Rápido y Furioso, ¿no? En Rápido y Furioso. Sí, pero también tengo otros, ¿eh? Chiquito Reyes, que me Ajá. dicen, Hernán Figueroa Reyes. Tengo Tenés un poco de todo. sí, mi variete ahí. Escúchame, Hernán, vos, a ver, un poco en todos estos últimos años, no digo que adquiriste notoriedad, no es una palabra que me gusta, pero tuviste como bastante vuelo periodístico en los medios por distintos tipos de denuncias, ¿no? Yo recuerdo la última que tiene que ver con los laboratorios y las prepagas, también con las corporaciones alimenticias, ¿no? Básicamente contra el poder económico. Me interesa este punto, me interesa tus observaciones. Hubo ahora en estas últimas horas un cambio en la Superintendencia de Seguro de Salud, que es, digamos, el organismo que de alguna manera maneja el tema de prepagas. Contame qué lograste, digamos, contra esta pelea que es un poco una pelea desigual. Sí, es muy desigual y todo esto surge en enero del año pasado, enero del 2024, ni bien asumido mi ley, saca el DNU 70, desregula casi toda la economía entre esos sectores, el de salud privada. Ujú. Inmediatamente después de ese DNU empiezo a ver en los medios de comunicación empresarios de diferentes prepagas hablar, puntualmente a Velocopit, decir que se iban a juntar en la Cámara a ver de qué modo coordinadamente iban saliendo de esta situación, iban aumentando los precios porque estaban muy retrasados. Me llamó mucho la atención eso, porque ya un empresario que era el presidente de la Cámara decir que se iban a juntar para ver cómo coordinaban el aumento es Un oligopolio. un oligopolio, es una conducta claramente anticompetitiva. Y empecé a pedirle, estaba en mi oficina en la legislatura, con Fede Eswein, abogado, compañero y amigo, y le digo, Fede, empecemos a llamar a vecinos, amigos, conocidos, que nos manden las facturas del 1 de febrero a ver cómo les viene Ujú. El el aumento. aumento. Y dicho y hecho, empezaron a venir las diferentes facturas en un aumento absolutamente equivalente, del 20%. Después fueron al otro mes al 20% y después fueron al 40%.
Yo el 16 de enero presento una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por cartelización. A las 7 empresas que yo en ese momento había podido juntar información con la prueba. Habíamos trabajado mucho con Lilita en la Ley de Defensa de la Competencia en el gobierno de Macri. Nosotros habíamos redactado esa ley, con lo cual estábamos muy interesados en esto, en cómo hacer que en una economía de mercado las corporaciones no abusen de la lógica capitalista. Aparte, el sentido de desregular era justamente para que compitan, no para que acuerden. Bueno, en el caso de las prepagas y de la salud tiene una particularidad, que no es un mercado perfecto, es un mercado imperfecto. Es decir, que si vos quitas todo tipo de regulación, no necesariamente nosotros vamos a competir por el cliente. Porque ese cliente no tiene libertad de circulación. ¿Por qué? Porque o está en un tratamiento crónico que no puede irse, o porque el competidor tuyo no lo toma porque viene con una preexistencia, o si lo toma con un adicional imposible de pagar para el paciente. Entonces se denomina lo que es un mercado imperfecto. Y ahí está el problema de mi ley. Porque ¿qué hace el tipo? Desregula, quita de esa mesa, que era una mesa también corporativa, después te cuento, digo, lo que hicieron con subsidios y demás, un desastre, ¿eh? Pero bueno, quita el Estado de esa mesa, pero fundamentalmente quita la regulación y los empresarios se cartelizan y hacen estos aumentos guanacos que a la gente le pegó una angustia terrible. ¿Qué conseguimos? Me da gracia porque un día me levanto y lo veo a Dorni ahí en la Casa Rosada, dice, con un papel en la mano que decía Hernán Reyes contra prepagas, el papel, decía, acabamos de parar el aumento de las prepagas, con una cautelar por nuestra denuncia. Yo la llamo a Lilita, le digo, Lilita, ganamos. Me dice, ¿qué pasó? Paramos el aumento. Estaba contenta. Y Adorni dice, bueno, a partir de ahora no pueden aumentar más que por el IPC. Ese fue un primer logro, parar ese aumento fenomenal y súper excesivo. Después el gobierno negoció y terminó otra vez enchastrado con las prepagas. Y otro logro que estamos ahora peleando mucho con la gente es un decreto de regulación que estaba antes, que establecía que los adultos mayores no pueden pagar más de 3 veces lo que paga un joven de 36. Eso lo habían quitado, ¿y qué estaba pasando? La prepaga le aumentaban los mataban. Porque lo que necesitan se llama, descreme. Es sacarse de encima a las personas con enfermedades, adultos mayores que son más caras, y competir en el segmento joven. Bueno, de tanto pelear nosotros, pacientes y demás. Que pagan mucho y no los atienden tanto. Claro. Conseguimos ese decreto, entonces estamos ayudando mucho a las personas a hacer ese reclamo vía administrativa. Y eso lo hace la superintendencia. Y la superintendencia, la verdad, que nos trata mal, no atiende a la gente. Y esta salida, Oriolos, el apellido de la persona que se fue, ¿no? Que estaba a cargo de la superintendencia, ¿cuál es la lectura? ¿Tiene algo que ver con esto o no? No lo sé. Oriolo es OSDE. Yo creo que la superintendencia tomó una posición muy dura para con las obras sociales, y está bien, para el control de las sindicales, pero que fue muy permisiva con el sistema privado de salud. Si bien avanzó cuando nosotros avanzamos, porque era un escándalo y la clase media les estaba facturando en la calle ese aumento del 30%, 20% mensual, no terminó de tener una regulación inteligente. Y yo creo que ahí va el problema de fondo, sí, que es la visión dogmática que tiene Milei. Ahora, déjame hacer un punto ahí por algo que dijiste recién. La persona que se acaba de la Superintendencia de Salud era un ex directivo de OSDE. Sí, claro. Y el ministro de Salud es el dueño del Güemes. Bien. Legalmente está bien, éticamente claramente no está bien. No está bien. Yo presenté una nota. Apenas asumió, planteando el tema de la incompatibilidad. O sea, legalmente también estaría mal. Sí, hay un conflicto de interés. Porque vos no podés tener, inmediatamente después de ejercer una función en un sector público, estar en un ente que regule, que controle el mismo segmento. ¿Es un caso similar a Aranguren, el gobierno de Macri, o no? Bueno, Aranguren tuvo esa discusión, ¿no? Que estuvo en Shell. Sí, podría ser. Lo que tiene que ver ahí es la intervención directa sobre el sector. Lo que podés hacer vos, en todo caso, lo que la ley establece es que vos te abstengas de tomar medidas directas sobre... Porque te puede pasar que un médico es ministro de salud. Entonces, bueno, no puede ser ministro de salud si trabajaste o tuviste cargo jerárquico. Lo que establece la ley es que vos tengas que apartarte en la toma de decisión que afecta directamente esa institución. Bien. En el caso de Oriolo, quizá lo que debería haber hecho es tenido recaudos, ¿no? Todo lo vinculado a OSDE no se debería haber metido. Por ejemplo, yo en su momento lo planteé.
Y con el tema, estoy haciendo un linkeo, porque todo tiene que ver con la salud, con el tema Garrahan. ¿Cómo ves eso? El Garrahan es una canallada del gobierno porque han elegido al Garrahan como parte de su experimento de batalla cultural Contra el Estado. contra el Estado, contra lo público. De un nivel de cinismo muy grande, por dos razones. Primero porque justo están tocando un tema que es muy delicado. En el Garrahan se atienden el 40% de los chicos con cáncer de la Argentina. Se atienden pacientes de enfermedades raras que no tienen otro lugar a donde ir. Pero no es que no existe otro lugar a donde ir. Vienen chicos de todo el país, solamente el 20% son de la ciudad. Hay gente que espera un año para querer el turno de control. Y si vos no tenés las vacancias cubiertas y los servicios a full, quizás ese turno se posdatea y esa familia que viene por ahí de San Juan o de cualquier provincia, no importa, coordina laburo, logística, viene acá, duerme en alguna casa, una pensión. Ahora, la argumentación oficial es floja, ¿no? Porque arrancaron diciendo hay ñoquis. Ya pasó un año y medio, ¿no? O sea, también si hubiese sido esa la razón, también habla mal del gobierno, ¿no? Que no pudo quitar los ñoquis del lugar durante un año y medio. Pero y después siguió con esta batalla, que sí, que no, que lo otro, que están politizados. Termina siendo una causa que se nacionaliza precisamente por lo que vos contás, es un hospital de referencia, y coincido con vos en que claramente están poniendo el acento en que hay una batalla cultural contra todo lo que es público. Entonces, no importa que es el Garrahan, está vinculado a lo público, peguémosle. Sí, pero vos fíjate, la otra parte del cinismo es que esta que vos traes, no han dado un solo nombre, no hay un solo ñoqui mencionado por parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Decir que hay ñoquis y atacar a los médicos y no avanzar sobre eso que es un problema? Porque ningún médico quiere que haya una persona nombrada que no trabaje. Y la pregunta es, ¿cómo juegan los sindicatos en esto? Y lo otro es, ¿por qué no decimos la verdad total? A ver, ¿cuál es la verdad total? Y la verdad total es que puede que haya ñoquis amparados con los sindicatos que lo pongan arriba de la mesa. Pero que no usen eso, que después no avanzan y se monten encima los médicos, los residentes y los pacientes. Pero si fuera así, ¿por qué decís que no avanzan? ¿Negocian con los gremios? Yo creo que negocian con los gremios, sí. Sí, yo creo que tienen un pacto con los gremios que... Pero viene, si uno escucha, no sé, Aguilar, ¿no? El secretario general de ATE. Bueno, viene con los tapones de punta. sí, No da la sensación que esté negociando con él, no, pero no es UPCN. Bueno, UPCN negocia con todo. Es oficialista de todos los oficialismos, ¿no? Yo lo que quiero decir, Diego, es... Nosotros por eso tenemos que tener mucha claridad dónde estamos parados hoy en este contexto, quienes no somos ni kirchneristas ni libertarios, de saber lo que venimos a defender y en qué momento tenemos que dar qué batalla. Yo no defiendo ningún ñoqui ni ningún acuerdo corporativo sindical. Me parece que le hace mucho daño al Estado, que le hace mucho daño a la Argentina, que le hace mucho daño a los trabajadores y al movimiento obrero. Toda esa runfla, esa oscuridad. Hoy denuncio eso y banco al Garrahan, porque lo que está haciendo Milei es siniestro. Porque es una utilización de un discurso, una batalla cultural para construir su narrativa política, pero en el medio se lleva puesto un montón de cosas que son muy importantes para los que viven hoy en esa situación de necesidad y para nosotros como argentinos en general. Nosotros estamos orgullosos de ese hospital. Entonces, ahí estoy plantado con Lilita. Estuve en el Garra, yo fui ahí. Estuve reunido con médicos, con residentes, con becarios. Hablo por teléfono con jefes de servicio. Nada, era muy fuerte la situación de tensión, porque los residentes decían, che, lloraban porque estaban de paro y no cubrían sus posiciones, y los médicos lloraban porque bancaban esa medida, pero iban a cubrir la posición, o sea que laburaban triple. Estamos hablando de sueldos de 787.000 o 797.000 pesos, Exacto. ¿no? Los residentes. Ese era el básico, más un bono que le daba el Consejo de Administración y después un aumento más que se consiguió ahora, pero que no resuelve. Entonces, yo lo que te quería decir es, ese contexto de ese hospital, de esa necesidad, nosotros nos llevó con Lilita y presentamos 2 denuncias penales contra Caputo y contra Lugones, porque ellos hoy tienen la lapicera para distribuir partidas, y una presentación ante la Defensora General de la Nación para que vaya al Defensor de Niños y vea cómo está la situación. Más allá de acompañar y demás, nuestra mirada es cuidar ahí donde el otro está lastimando, porque... Ahora, a mí me despierta curiosidad, ¿no? Porque alguien que tiene un pensamiento, si querés, liberal, libertario, se supone que hay 3 prioridades, ¿no? Que empiezan a reducir gastos en distintas áreas
pero no precisamente ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, ¿no? Son los 3 ítems. Y sin embargo, empiezan a desfinanciar la salud pública. Y es grave esto, ¿no? No hablamos de cualquier cosa, es grave. Sí, gravísimo. Hay desfinanciamiento educativo también, ¿sí? Y en tema de seguridad, me parece que lo ponen al frente con una Patricia Bullrich muy, muy activa, pero también que genera controversias con medidas que toma. Sí, bueno, pero ahí estamos pensando de alguien como un libertario neto, ¿no? Como un libertario de manual. Y la verdad que estamos frente a un presidente que ha demostrado y se jacta de una crueldad, de una perversidad y de una incitación al odio muy particular. Entonces yo no podría analizar esto en términos teóricos. Hoy tenemos una persona que llama a odiar, llama a ser crueles, llama a lastimar al otro, llama a mandriles, a los que no piensan como él. Entonces estamos en un nivel donde o te plantás o te plantás. ¿Y por qué crees que ganó? Bueno, ganó porque Juntos por el Cambio hizo una interna desastrosa, porque se olvidó de la gente, porque se puso a mirar, se pusieron los dirigentes a mirarse el ombligo y a pelearse por un banquete que no estaba, y la gente se dio cuenta, lamentablemente. Y Milei fue muy vivo, muy astuto en ponernos a los kirchneristas y a los libertarios en la misma bolsa. Porque en realidad Milei lo que hizo fue negar la historia. Dijo, son todos lo mismo. Aparezco yo que soy lo nuevo. Todos. Te quedaste corto. Libertarios, los del PRO, los de Unión por la Patria, la izquierda, bueno, toda la casta. Perdón, sí, digo, ellos son la Juntos casta. por el Cambio son todo lo mismo. Nosotros libertarios somos lo nuevo. Entonces ahí niega la historia, niega un proceso de 20 años, porque en realidad acá es un ciclo, digo, 2003-2023 es un ciclo de 20 años, igual que el 83-2003. Vos pensás en los procesos históricos. La salida alfonsinista del pacto galdista termina en el 2001. Y el proceso de Kirchner, Macri, termina en el 2023 con esta irrupción. Ahora, hay que gestar algo nuevo que tiene continuidad, pero que necesariamente es nuevo. Ahora, hay que hablar de una virtud de Milei. Puso en crisis a todos los partidos. Sí, claro. Sí, ¿no? por eso yo digo que hay un antes y un después de Milei. Tenés el PRO dividido, ¿no? Con un Macri golpeado, con un cisma, mucha gente del PRO que se fue a La Libertad Avanza. Y si ves los números, Macri perdió la elección presidencial con Bullrich, tercera, la de Capital con los Penato, tercera, perdió Boca, si querés, lo sumamos a este paquete. Después tenés la crisis del peronismo, ¿no? Una crisis, una interna abierta que viene de la gestión de Alberto Fernández y que aún sigue vigente, pese a que se reúnen, digo, públicamente siguen las idas y vueltas. Y bueno, y Juntos por el Cambio también vimos, ¿no? Bueno, Unión Cívica Radical ni hablar, que tenés algunos radicales con peluca, otros que se resisten, otros que se han integrado al peronismo. Y la coalición cívica queda, digamos, homogénea, sólida, pero sola también. Me encanta lo que sí, pues lo veníamos charlando. Yo creo que la coalición cívica está sola, como están solos muchísimos argentinos que no se conforman con este dilema, con esta Argentina reducida a kirchneristas o libertarios. Les vuelve asfixiante. Y están esperando que ocupemos esa silla que existe. En la Argentina hay un problema de oferta política, no de demanda. La gente no quiere quedarse con este presente, no proyecta a Milei hacia el futuro. Ahora, no encuentra dónde. Y nosotros tenemos que ofrecer ese dónde. Y yo te aseguro que si ordenamos la casa, ponemos la lucecita y barremos, empiezan a venir un montón que no dicen, che, ordenemos la macro, tengamos estabilidad económica, pero que nuestro esfuerzo sea para un país grande, no para un país chiquito, violento, agresivo. Es el propio Milei y es el peronismo que se ubican ellos mismos en esta polarización, ¿no? Como que el futuro va a ser libertarios o peronistas, lo dice Milei y también lo dice el peronismo. Es que no cierra, están haciendo mal la cuenta. No cierra, es el orden cósmico de las cosas. La Argentina no se reduce a esas expresiones. Acá somos clase media, creemos en la libertad y creemos en la democracia y en la solidaridad y en la justicia y queremos que al otro le vaya bien. No puede ser que el pacto que te ofrezcan los libertarios, que nos encontremos vos y yo, nos digamos, me importás un carajo, Diego. Bueno, Hernán, vos también me importás un carajo y no nos vemos más. ¿Ese es el acuerdo social? Que seamos indiferentes unos con el otro. Es la conversación pública de los libertarios, es esa que acabas de plantear. Fantástico, no cuaja con los argentinos. Están tocando fibras que son nuestro orgullo. Yo te iba a decir, mira, te escucho esto y es verdad, pero todavía Milei lo bancan. No se reflejan en las elecciones provinciales. No se refleja en ningún lado.
¿Sabes por qué? Porque mira, Pero, repasar las elecciones. pero pará, está bien, yo te iba a decir, no se reflejan en las últimas elecciones provinciales, salvo la capital federal, donde la Libertad Avanza ganó. Sí. Y donde hay una proyección de algunas encuestas, podés creer, o no, yo no soy muy devoto a las encuestas, ¿no? Pero algunas encuestas que dicen que está hipercompetitivo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el territorio más populoso. Lo veremos pronto, ¿no? Tenemos elecciones provinciales ahora en septiembre y en octubre serán las nacionales. Pero da la sensación que aún siguen competitivo y uno sí, esto no es científico, ¿no? Pero uno ve en televisión cuando van los móviles a hacer preguntas y respuestas a Constitución, ¿no? Cuando la gente, los laburantes vuelven a la casa, al domicilio, y le preguntan, y te dice, sí, estoy mal, pero banco al presidente. ¿Lo escuchás eso? Sí. Bueno, pero ahí va el punto. Y en esto coincido con vos. ¿Hay una mayoría alternativa? No. Hoy no hay esa mayoría alternativa. No se va a construir en el corto plazo. Pero sí lo que hay es un montón de gente que está dispuesta a decir, si salimos del pasado con Milei porque el balotaje nos obligó a esa salida, ahora es momento de corregir y de poner límites. Y eso no necesita un 51% para ser efectivo. Y estamos en una elección de medio término legislativa. Si nosotros podemos, como argentinos, entender que este ajuste económico que hizo el gobierno, este esfuerzo que hicimos los argentinos, que no lo hizo Milei, lo hicimos los argentinos, tiene que ser conducido hacia una salida de un país que nos integre a todos, que nos proyecte al futuro y no que nos achique y que nos fracture, empieza a aparecer la necesidad de tener una fuerza distinta, que no te obliga a tener una nostalgia, Diego, por el pasado. Pero ¿con quién construís esa mayoría? Primero, en la convicción de que hay necesidad de que eso suceda. Primero, sabiendo que hay una demanda social. Porque ¿cuál es la...? ¿Viste? Pues esto se hubo la gallina. Vos me decías, no, el PRO, la crisis del PRO. No. El PRO tomó una decisión equivocada. El PRO abandonó esta posición. Se fue a coquetear con los libertarios, pensando que el país no necesitaba de una tercera posición, no en términos del centro, de equidistancia de las dos, sino como una otra fuerza distinta al que... No la venía del medio, decía vos. No creo en eso, no creo en eso. No creo en eso, porque eso te hace perder identidad. Eso, tu posición es relativa a los extremos, entonces siempre estás buscando cómo acomodarte en función de cómo están. Nosotros somos un punto fijo, nosotros estamos en un lugar parado, y a veces estamos así en el medio, a veces queda del otro lado, pues se juntaron los dos. Entonces eso de la equidistancia a mí no me va. Sí entiendo lo de el centro político en términos de teoría política, pero nosotros somos un punto fijo. Pensarlo en 3 dimensiones, pensarlo en un triángulo. Pero a ver, ¿cómo armás esa mayoría? Bueno, ¿con quién sí o con quién no? Con los que quieran volver, porque la coalición cívica estuvo. Nosotros, la coalición cívica, estuvimos durante 1 año y medio en el mismo lugar de siempre, confiando en que nuestros valores y nuestras ideas eran necesarias para el país, y diciéndole que no a Milei cuando creíamos que se había puesto valores importantes o herramientas importantes. Pero hay nombres y apellidos. Si yo te digo, a ver, fueron parte juntos por el cambio con la Unión Cívica Radical y con el PRO, entre otros, ¿no? Si yo te digo nombres propios de gente que viene coqueteando con la Libertad Avanza, que antes estuvieron juntos, ¿no? En Juntos por el Cambio, Ritondo, Santilli. No, bueno, pero evidentemente están del otro lado. Y son quienes más han tensionado y llevado al PRO a esta fuga. ¿Y con Macri cerrarían? Bueno, Macri depende de lo que haga. Acá el problema, por eso te digo, no es un problema de dirigentes, vamos a decir, che, vienen para... Acá tenés que venir con una posición nítida. Si vos venís para llevarnos a nosotros a la duda, no vengas. Nos quedamos solos con la sociedad que podamos convencer de que podemos construir algo. Todos aquellos que se fueron pueden volver al lugar donde nunca se tendrían que haber ido, que abandonaron. Porque algunos se hicieron prolibertarios y otros se ausentaron del debate público nacional, se municipalizaron. Otros con los conflictos interprovinciales por sus gobernadores. ¿Eso lo decís por Larreta, el último? Yo lo digo por Horacio, pero lo lamento. Tenés que tener intervención sobre lo que pasa en el día a día. ¿Me entendés? Bien. Porque Horacio es un dirigente importante. Ahora, ojalá que todos quieran venir. Si no viene nadie, yo quiero que vengan todos. Yo quiero que vengan todos. Si no viene nadie, lo vamos a hacer con la sociedad que no quiera sintetizarse en estas dos opciones, que yo te digo, somos muchísimos más de los que las encuestas dicen. Estamos hablando con Hernán Reyes, legislador de la coalición cívica.